Y continuamos la conversación nuevamente aquí en Diosito Podcast, el podcast donde hablamos de Diosito. Yo soy Ángel González, ¿con quién estamos? Donde sea que esté con su camisa de colorada. Yo soy Andrés. Hola. Y en la esquina está el joven con sus guitarras flotando sobre él. El guapísimo. Los saluda Chucho Hernández, le damos la bienvenida a todos ustedes a un episodio más de su podcast, esta podgregación hoy de 4, Diosito Podcast, el podcast donde hablamos de Diosito y con Diosito, el único podcast que homologó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy estamos muy contentos, tenemos un invitado muy especial, un gran amigo, nuestro querido Eugenio Bubu García, nuncio apostólico de Escobedo, Nuevo León. Bubu, ¿Qué tal? ¿Cómo bienvenido. están? Les La comparto bendición. mi bendición. Ya te voy a decir una cosa, aprendí algo muy importante. Yo solía utilizar esta oración de bendición que viene en el libro de Números. Sí. Y alguna vez un padre me llamó la atención y me dijo que no era propio que lo utilizara porque era una oración de autoridad, ¿no? Sí. Que no la podemos usar normalmente, que es o sacerdotal o de un obispo tal, o de un padre a su hijo, ¿no? Entonces, Sí. estoy muy feliz, estoy próximo, si Dios quiere, a ser papá. Entonces, pobre de mi hija, porque ahora sí la voy a usar todo el tiempo. Esa va a ser su oración. Quien no la Número, conozca, vaya y búsquela ahí en el libro de los números. número 6. Es ¿Sí, va? correcto. Sí. Y feliz de estar aquí. ¿Qué número de invitados hoy? ¿Tienen esa cuenta? Eres El el 2. cuarto. No, sí, el cuarto, porque ya estuvieron Meche y Miriam, nos acompañó Josué y también Huela. David. Josué no vino, nunca vino Josué. Josué cayó al episodio navideño, mamón. Sí, Cierto. aquí Sí, estuvo. sí, ya. No, Yo entonces, entiendo que al Eres Señor se le van a ir eres- cosas, ¿verdad? Pero no pasa nada. Sí, es la edad. sí. Es propio de una persona que se acerca peligrosamente a los 60 años, sí, exactamente. Sí, Bien pero... vividos, ¿no, mi Chucho? ¿Eh? Bien vividos. No, la verdad, no. O sea, tengo que ser honesto, o sea, sí, he hecho muchas cosas de las que sí me arrepiento. Eh, De hecho, hay y 83 capítulos de Diosito Podcast que lo explican. eh, sí, no, sí he hecho cosas que, sí, Ya, algunas desvieladas, eh, ya aprende el tablero. sí, todos los códigos, sí, pero sí, lo más acertado que he hecho ha sido encontrarme con Dios, que ha sido para mí la, es darme esa chance de poder creer que el ser humano puede cambiar muchas cosas. Me falta todavía un chorro, ¿no? Pero agradezco mucho la intervención a tiempo de Dios en mi vida y también esa aliada que tiene el Espíritu Santo aquí en casa, que me cuida de verdad de todas mis metidas de pata, que es Miriam, que tiene, y le doy la autoridad y el permiso de que me frene y me diga lo que ella quiera. Así, para no ir más lejos, antenoche estaba yo acá a gusto en mi terraza, viendo las estrellas, bien a gusto, se me fueron las horas, me encanta estar acá arriba solo, y bajo, antes de las 2 de la mañana, bajo al cuarto, pensé que Miriam ya estaba dormida. Entonces me ve entrar y me hace con su manita así que me siente en la cama. Me dice, siéntate. Y le digo, ¿para qué? ¿Qué traes o qué? Me dice, siéntate. Voy a orar por ti. Su madre. No. O sea, y no me da pena decirlo. O sea, terminé en el piso así. O sea, de estar sentado en la cama y miren con su mano en mi corazón. Y así hasta que me tiró al piso. Terminé en el piso llorando como un niño, como hace mucho no lloraba. Saqué un montón de mugrero de mi corazón que no, la verdad que ya ni me acordaba de tantas cosas, pero salió eh, mucho dolor, mucho dolor. Entonces, sí, por eso lo puedo decir así sin presunción. Pues sí, he metido mucho la pata, me he equivocado mucho, pero Dios sigue trabajando en mi vida y insisto, o sea, tiene aquí en casa una aliada formidable que eh, hace como esto que hizo antenoche, o sea, hace mucho por mí siempre. O sea,
Se lo digo a la gente con honestidad, le digo, es mi Santa Mónica, ¿no? Yo soy su Agustín, ella es mi Santa Mónica, porque solo la verdad sí, no sé dónde estaría ahorita. Pues le mandamos un saludo a la Miriam. Sí, Un sí. abrazo con Sí, mucho saludos a cariño. Miriam del futuro. Un ¿Y abrazo. cómo Miriam sigue del Miriam? futuro. Sabes que estamos pues todavía en esa nube flotando y disfrutando. Está muy bien, está compartiendo ese bien. Anoche en la hora santa se levantó con una autoridad y le dijo a la gente pónganse de pie. Empezó a orar por la gente así de lejos con el micrófono, pero con una autoridad que la verdad nos tenía a todos sorprendidos. Escuchaba el llanto por todas partes. Santa Cruz estaba como nunca, estaba a reventar. Hacía mucho no nos tocaba eso. Y estamos seguros de que hubo en el corazón de muchas personas esa manifestación del Espíritu Santo que tocó muchas vidas. Estuvo, la verdad que nos está encantando todo lo que está sucediendo a partir de esa sanación que el Señor nos regaló en la persona de Miriam. Pues sí, es lo que ha Gracias a salido, Dios. ¿no? El mencionar cómo el milagro no es para uno, nada Sí, más. Verdaderamente es para sí, todos como iglesia. Y qué chido, neta. Como que últimamente, no sé si lo han notado, como que hay mucho testimonio sí, de sanación en general. sí, En la comunidad ha habido mucho sí, testimonio de eso. Y al final del día va muy ad hoc con este tiempo que estamos, en la Pascua. sí, claro. Sí, digo, algo que debería de ser para nosotros lo común, o sea, nos sorprendemos porque sí, son cosas extraordinarias. Digo, les he contado, nos ha tocado a nosotros interceder por un niño con cáncer un jueves y con el canto de Ten Calma de Leira la cantamos junto con la comunidad. Pasa al frente este niño de 11 años con sus papás y su hermano. Estaba desahuciado. Siguiente jueves vuelven a la hora santa solamente para decirnos que estudios recientes para un tratamiento que iba a iniciar y estaba limpio de cáncer totalmente. Entonces, la comunidad se levantó y empezó a aplaudir. O sea, fue en la misma parroquia y en Corpus. Cuando nos dicen, pues le comentamos a la gente y la gente se levantó eufórica y empezó a aplaudir. Y era algo que comentábamos, o sea, sí es sorprendente, pero deberíamos también de ver como algo habitual, ¿no? O sea, está Jesús presente. O sea, está el Señor presente, el Señor del Evangelio, el que conocemos tantos textos y tantas maravillas como hizo, está ahí presente y eso es posible si Está aquí, activamos. está entre nosotros, está activo. O sea, a muchos se les olvida, ¿no? Que no simplemente son las historias del pasado, sino sigue siendo, está El mismo, interviniendo. dice Pablo, el mismo ayer, ahora y por los siglos, sí, es el mismo. Entonces, Y luego, por otro lado, creo que también, creo que también hay que comprender en general, porque luego se corre un riesgo con esas cuestiones sí, de ver a Dios como milagrero, me explico, sí, como, o tener una ruptura con Dios porque a mí no no, me quitó el no, cáncer, porque sí, a mí no, ¿no? sí, Y la verdad es que creo que ahí, yo hablaba hace poco con un padre, le decía, creo que deberíamos de predicar mucho más sobre la muerte y la vida eterna, sí, porque es algo que sí o sí va a llegar, ¿no? Incluso para quienes les curen un cáncer o sí, lo que sea, va a llegar. Entonces ya, o sea, tenemos que aprender a predicar sobre la realidad de que la muerte no es una tragedia, ¿no? O sea, es, es un proceso, claro, para los que seguimos acá, bueno, de extrañar, de tristeza y tal, pero también es gracia, ¿no? Hay una gracia detrás de la muerte, incluso hay una gracia detrás del sufrimiento, de la enfermedad, de todo esto, que creo que a veces se predica poco y luego es difícil enfrentarlo para quienes les llega esto, ¿no? Y es una buena oportunidad también enseñar esto. sí, pues digo, finalmente, si vemos al hijo de la vida de Naín, a la hija de Jairo, a Lázaro que murieron y fueron resucitados por Cristo Jesús, y finalmente murieron, ¿no? O sea, si no seguirían aquí Sí. entre nosotros. Murieron, pero lo increíble fue cómo se manifestó la gloria de Dios, no nada Y más en ellos, sino en un montón de ocasiones. siento que Sí. es muy importante ese balance en la iglesia, ¿no? Porque yo crecí alrededor de mucho protestante.
solo es sobre la muerte y la y el potencial del cielo y castigo, ¿no? Y de que mínimos en los círculos donde era sobre eso, ¿no? Bro, Y te estás cortando nuevamente. ¿Puedes decirlo desde mínimo, desde los círculos? a la madre. Ah, Sí. no, anduve mucho en círculos protestantes, ¿no? O sea, desde que estaba muy pequeño, la mayoría de mis amigos son protestantes y su experiencia ha sido lo opuesto, ¿no? O sea, mucho énfasis en la muerte, mucho énfasis en el más allá y terminan siendo alejados del Señor porque son muchas tácticas de miedo, ¿no? Para hacer que te comportes. Así que siento que lo chido de la Iglesia Católica es que siempre ha habido un balance de que la iglesia está viva, la iglesia está en el cielo y está en la tierra. Y en ambos Sí. Una- ¿Y en ambos qué? repite en ambos. en ambos está Dios siempre. Claro. Sí, es Yo creo que que Discord es protestante, no le está gustando tu predica este momento. no, pero Es el cable. es algo que me gusta apreciar de esta forma, ¿no? O sea, tenemos una cristología desde lo alto, ¿sí? Desde ese horizonte eterno. Y hay otra cristología aquí a nivel de cancha, ¿no? En este plano. Y a veces olvidamos esa cristología desde dentro, ese Cristo que me habita, ese Cristo que algo está metiendo ruido. Sí, eso fui No, yo, perdón. sí. No, pero es ese Cristo amigo, ¿no? Que está a mi lado, ¿no? Lo promete al final del Evangelio de Mateo 28. Dice, voy a estar todos los días contigo. Todos los días, hasta el fin de los tiempos. O sea, dale tranqui a este carro. Entonces, sí, vemos así ese horizonte, ¿no? En la eternidad solamente. Y sí, Cristo vino a enseñarnos a cómo llegar al cielo, sí vino a enseñarnos sobre la vida eterna, pero también no podemos olvidar que vino a enseñarnos cómo tener relaciones sanas, cómo llevarnos bien entre nosotros, cómo amar, o sea, es un mandato que nos deja amar al prójimo como a uno mismo. Pero el fariseo que vive dentro de mí se armó 613 preceptos de los 10 mandamientos para complicarlo todo. ¿Sí? O sea, me gusta verlo así. 10 mandamientos deja Dios y dos fariseos aburridos dijeron, oye, son poquitos, no, vamos a hacer una app con 613 preceptos y a ver qué pasa. Hay unos muy buenos, o sea, lo hemos comentado muchas veces. Hay unos preceptos y a mí me encantan muchos de los preceptos, buenísimos, pero me encanta también cómo a Jesús se le ocurrió simplificarlo en dos para no quebrarnos tanto la cabeza. Amar a Dios, amar al prójimo como uno mismo. O sea, es así de simple. Eh, lo, lo difícil es cumplirlo, lo difícil es hacerlo. Juan Pablo II decía algo muy bonito, no me acuerdo en qué texto fue, pero decía que el ser humano ni siquiera hubiera necesitado los 10 mandamientos si tan solo escuchara la voz de su conciencia, de saber reconocer el bien y el mal y a lo que está llamado a hacer. Pero bueno, somos tercos, somos socarrones, ¿no? Y aquí estamos, o sea, y es parte del camino, no es parte del show de ser cristianos y por eso tiene sentido la misericordia, si no sería un Exacto. desastre, estaríamos condenados todos hace mucho, ¿no? Sí, es así de simple. Si el ser humano no hubiera desobedecido a Dios en el principio, pues la Biblia tendría solamente Génesis 1, Génesis 2. No hubiera más capítulos, pero entró la desgracia del pecado y empezó esta catástrofe. Mujer, dilo, Checo, cósmica. entró la mujer. Ajá, no. No. Opinión es el invitado. ¿Quién le llevó el Hoy, Por pulpo? fin ¿Quién le alguien llevó lo el dijo. pulpo? hoy con ese texto que vas a compartir es muy interesante. Se me ocurría usar también como apoyo Efesios 5:20, cuando Pablo refiere, ¿no? Comparando la iglesia con el matrimonio, la relación entre un hombre y una mujer. Y yo creo que Pablo se estaba refiriendo más a la relación de Cristo con la iglesia
que al matrimonio, pero usa el matrimonio como una especie de metáfora, de parábola para comparar, ¿sí? Entonces, ¿Cuál es el de amen a sus esposas? sí, ¿Cuál es? no, como Cristo se entregó a sí mismo para purificarla. Sí, sí. Sí, sí, es eso, o sea, es algo. El que primero dice, mujeres, obedezcan a sus maridos Sí, en todo, sí, sométanse y tal, sí, ese, sí, ¿no? sí, Sí. sí, pero, o sea, sugiere que se sometan los dos a Dios, ¿no? Pero luego le dice a la mujer, sométete a tu marido. Pero luego, así parece que se ve muy misógino el Pablo ahí, pero luego a los hombres nos deja un paquete más pesado todavía, ¿no? O sea, entréguense así como Cristo se entregó por la iglesia, ¿sí? Amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, la tarea es pesada para los dos, pero es más pesada para el hombre porque Yo, nos está, ew. no es pesada, es imposible. O sea, la tarea del hombre, la que nos puso al hombre es imposible. O sea, amar a Cristo como amar a la esposa, como él amó a su iglesia y dio la vida por ella, Sí, la vara está imposible. nos puso la vara muy alta, pero no lo diría si no fuera posible. Creo Yo que creo que es mañosito, ¿no? Yo creo que sí hay cosas que sabe que no, pero muéranse en el Y intento, ¿no? es como el sermón en la montaña, ¿no? Es de que lo que nos pone es es un objetivo que cumplirse es básicamente, cumplir todo es casi imposible. Si no posible. Pero eso es lo que tenemos que tener como nuestra guía, ¿no? Como es nuestro objetivo. sí, pero es el ejercicio más bien de hacerlo, ¿no? No de, o sea, te vas forjando en ese proceso, pero si no lo haces, pues sí, va a ser imposible, ¿no? Pero es como todo, es como desarrollar un músculo para que no se te... O más bien, es imposible hacerlo siempre en cada momento. No, o sea, Ahí es está. posible, Exacto. pero no, nuestra vida es más que dos dimensiones, ¿no? También está el tiempo. Y a lo largo de Sí. nuestras vidas vamos a fallar y vamos a redimirnos y vamos a vivir bien y luego... Ustedes hablan, Y ustedes, luego, pues ya nadie sabe. Y luego, Nadie Siento que lo sabe. está haciendo adrede. Siento que ya es. Y luego, con el tiempo, y nos deja picados, nos deja picados. Estoy troleando, X. oigan, pero ya, el elefante en la habitación, ¿qué rollo con la muerte del Papa? ¿Me ¿Cómo la estás diciendo vivieron? gordo con eso del elefante? ¿No? No, Ah, no, la muerte del Papa, ¿qué rollo? ¿Cómo la Que vivieron? descanse en paz. yo la viví agradecido, la verdad, para mí es un regalo haber tenido este tiempo, este papa, que la verdad vino lo siento mucho, ¿verdad? Pero es mi versión y mi visión, pero vino a abrir las ventanas y las puertas para que entrara aire fresco a la iglesia. Y también para que saliera Un mucha papa, porquería. un papa también muy incomprendido por las masas, ¿no? Porque constantes mentiras sobre él en los medios, o sea, constante sacar lo que él dice de contexto, todo ese tipo de cosas, pero al final del día, mucho carácter, mucho amor. Ah, Ujú. supe que denle. Ustedes, aquí estoy yo manejando el Está bien, programa. está bien, está bien. Sí, a no, ver, no. No, pero ¿qué supiste? No, que hasta cuando estaba muy enfermo seguía hablando de iglesias en Gaza, seguía, o sea, platicando bien, informándose sobre lo que estaba pasando. Nunca dejó esa misión, ¿no? De proteger a la iglesia y escucharla. Sí, Sí, ahorita. sobre todo al vulnerable, sí. O sea, cuidar mucho la vulnerabilidad de las personas. Sí, igual Ahorita, ahorita fuera de podcast, algo que alguien mencionó, no me acuerdo quién, pero como que hicimos el paralelo con una familia. Y creo que con la muerte del Papa lo he visto nuevamente como la Iglesia Católica, como esa gran familia rota, pero una familia, en el aspecto de que están esos primos que nada más aparecen cuando se muere el abuelo.
Este, o sea, yo he sido ese primo. Están esas personas, están los que empezaron a juzgar, los que de repente lo juzgaban mucho cuando estaba vivo, pero ya no, ahora todo bueno. Ujú. Y es algo muy interesante porque he visto diferentes formas de llevar el duelo en el camino a aceptarlo, ¿no? Yo algo que hice fue empezar a hacer memes con otro compa. Pero ya después en la noche, ayer como que me pegó la realidad y fue de que, ok, o sea, estuve haciendo muchos memes, empecé a hacer muchos chistes como para evitar darme el tiempo de guardarle su cierto luto al Papa, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo cada quien lo ha estado llevando. ¿Ustedes cómo lo ven? A ver, el tema del Papa, ahorita que decía, te voy a decir Kirby, porque ahí dice Kirby. O sea, no puedo no leer que ahí dice Kirby. Este, eh, Andrés. incomprendido por las masas. Yo más bien creo que el Papa Francisco fue incomprendido por los católicos, porque, y fue muy, ojo, que no es su culpa, porque él fue muy claro desde el principio, 2013, hace, ¿qué? 12 años. 12 años, sí. eh, Él fue muy claro al decir y hablar de por quiénes iba él, por las periferias existenciales. Sí. Se cansó de hablar de periferias existenciales. Él no estaba predicándole a los creyentes, él no le estaba predicando a los que ya tienen su Biblia en casa, a los que tomaron catecismo, a los que tienen un podcast, No. él no, y ojo que estoy hablando de algo que a mí me cayó el 20 años después de que inició su pontificado. A mí me costaba mucho porque decía, hombre, este papa de qué está hablando, o sea, nos metía en problemas a cada rato por declaraciones, ambigüedades y sí, que no, tal. Pero es que otra vez me cayó tarde el 20 de que él no nos estaba hablando a nosotros. Él, su misión era muy clara, ir por los que estaban lejos, ir por creyentes que se habían alejado y por no creyentes. Punto. Los trajo para la barca. Y ya aquí en la barca, ahora sí, a catequizar, ahora sí, a formar, ahora sí, a mostrar el rostro de la iglesia. Pero antes de eso, no. Entonces, creo que fuimos los católicos los que no le entendimos y entonces quisimos escudriñarlo como en su momento se escudriñó a Benedicto XVI y eran dos perfiles muy diferentes. A Sí. Benedicto no había que corregirle ni una coma. Al Papa Francisco había que entender que él estaba haciendo con todo el peso de una pastoral. Agarró un poquito el catecismo y la doctrina y dijo aquí a un ladito y vámonos por la línea pastoral. Primero la persona. Y ya que tenga la persona, bueno, entonces le presento otras cosas. Pero eso ha sido así. Y ahora su muerte, para mí, me pescó de madrugada. Beren no puede dormir, me despierta y me dice, amor, se murió el Papa. Le dije, ¿qué? Oh, Me paré, hicimos una oración juntos en la mañana. Yo creo que serán las 5:30, una cosa así. Hicimos una oración ahí en la habitación por el eterno descanso del Papa. Agradecimos varias cosas. Eh, yo creo que fue un buen papa, así, tal cual. No sé si le va a alcanzar la vida para que pensemos en que lo hagan santo, no lo sé, pero igual yo, dudo que a él le yo, importara yo lo canonicé México. ayer en la mañana lo canonicé. ¿Cómo hiciste ese proceso? Cuéntanos. Dije, ya no hay que buscar más causas, ya hiciste todas las causas suficientes y para mí eres San Francisco. Te Del canonizo. canon de la Biblia Chucho habla hoy. Algo que se va a ver en el futuro es que en mi generación, muchos que estaban en la periferia, muchos de otras denominaciones se están moviendo hacia el catolicismo y creo que eso es mínimo parte de eso ha sido la actitud Sí, del Papa de sí. primero ven hacia Jesús, vamos a hacer todos los procesos formales luego, pero lo importante es que vengas aquí, vengas a su iglesia, te acerques a Jesús, te acerques al Padre y luego de ahí vamos a ver y lo siento de una forma, lo he sentido especialmente últimamente, en los últimos par de años de una forma muy intensa en las redes sociales, en mi generación y hasta algunos millennials, de que, de que s- lo van a apreciar, ellos van a ser los que van a estar apreciando en el futuro y van a ver que él misión muy importante. Sí, Sí, sin y duda. de hecho, ayer haciendo retrospectiva, yo cuando pasó eso de cambio de Benedicto a Francisco, yo estaba como que en ese ateísmo de la secundaria, ¿no? En eso de que no tiene sentido creer en Dios y así.
Y verdaderamente ese papa fue el que me acercó nuevamente, o sea, cuando me acerqué nuevamente a la iglesia ya por mi cuenta, fue con él. Entonces, como que no haces consciente de cómo él influyó en tu fe hasta que ya no está, ¿no? Algo que anotaba ayer en mi diario de oraciones, me sentí como ese romano que dice de que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ayer, mientras veía una prédica de Francisco, decía, verdaderamente este era el sucesor de San Pedro. Y lo que le pido a Dios es que quien venga no tenga que esperar a que se muera para reconocerlo como el sucesor de San Pedro, ¿no? Qué chido, Sí, Cristo. justo, gran reflexión. O sea, y esa es otra de las certezas. O sea, el que venga es el sucesor de Pedro, ¿me explico? O sea, Ujú. de repente vamos a ser bastante soberbios y creer que nosotros tenemos más verdad y este no es, este sí es, toda esta gente que hace de vacantistas y gente que le tiró con todo a uno u otro. ¿Por qué? Porque no todo les va a gustar. A muchos no les gustaba el Papa Francisco, como a muchos no les gustaba Benedicto y a otros no les gustaba Juan Pablo. Eh, pero lo cierto es que cuando, pues digamos que me ha tocado vivir con esos tres papas, eh, y creo que viendo un poco la historia de la civilización o de la humanidad de estos tiempos, de esta era moderna, eh, fueron tres papas que la sociedad necesitaba en esos momentos específicos. Lo de Juan Pablo II, un pontificado tan largo, era muy necesario. Había que reconstruir muchas cosas que a raíz del Concilio Vaticano II se habían roto, no por un mal papado ni de Juan XXIII ni de Pablo VI, sino porque había, y Pablo VI lo dijo alguna vez, se había colado el humo del infierno en la iglesia, así lo dijo él alguna. A la y, madre. y- y había muchas cosas que reconstruir y creo que el Papa Juan Pablo II es un signo de esperanza y lo fue. Iniciar toda esta vida peregrina, romper las barreras del Vaticano y el resto del mundo, o de Roma y el resto del mundo, creo que lo hizo muy bien. Después tuvo que aparecer un Papa como Benedicto, que fueron 8 años de pontificado, y yo digo entre comillas, porque estuvo detrás de muchos papas. O sea, fue un papa que siendo Joseph Ratzinger, fue consultor del Vaticano II, tanto de Juan XXIII, después de Pablo VI. No se diga, fue pluma de Juan Pablo II, el catecismo nos lo entrega prácticamente, aunque lo firma Juan Pablo, lo redacta prácticamente Joseph Ratzinger. Entonces, se necesitaban esas bases sólidas de lo que creemos, de dónde está puesta, porque ahorita, por ejemplo, que hablaba Andrés del tema de los protestantes, la gran diferencia del protestantismo con la fe católica es su doctrina, es su magisterio, ¿no? Que no es la famosa sola escritura, sino lo que le da el sentido de esa revelación. Creo que Benedicto puso unas bases muy sólidas, muy, muy sólidas, que sirvieron para que el Papa Francisco pudiera caminar a sus anchas y pudiera en 12 años hablar, decir, meterse en camisas de varas. No pasaba nada. ¿Por qué? Porque había una enseñanza muy sólida de lo que sí era la iglesia, de lo que sí creíamos. Entonces, a mí me genera una gran emoción, voy a decirlo así, hacia dónde va a soplar el Espíritu Santo, porque el mundo suele polarizarlo todo, el Sí. conservador, el liberal, ¿hacia dónde nos vamos a ir? Me vale gorro, me interesa mucho qué va a elegir el Espíritu Santo a través de estos 136 hombres, eh, porque a pesar de que pudiera haber que se nos meta al chamuco y tengan intenciones raras y demás, porque lo debo decir, por ejemplo, cuando eligen a Juan XXIII, después de un pontificado importante como el de Pío XII con la Segunda Guerra Mundial y demás, eh, los obispos lo tenían, los cardenales es, elijamos a un papa de transición. Sí. ¿A quién elegimos? Es que Angelo Roncagli, Que patriarca de Venecia. que se muera pronto. Está viejo, está enfermo, va a morir poco, nos da chance de ahora sí aventar a nuestro gallo. Pues tómala, ¿no? Ponen a Angelo Roncagli, Juan XXIII, y terminan mandando el Concilio Vaticano II, que es una locura, ¿no? Dentro de nuestra iglesia. Entonces, por más que pudiera haber, hay gente que diga, vamos a elegir a tal o a tal dentro de estos cardenales, o todas esas especulaciones tontas que están ahora en redes sociales circulando de todo esto. ah, a mí me encanta porque sé que el Espíritu Santo sostiene esta acción y estas La, palabras que ahorita lo decía la, Chucho. la promesa sigue, Dios está detrás. la promesa sigue viva, ¿no? O sea, de que Jesús no va a abandonar la Claro. iglesia. Y eso tiene que ver con lo que habías mencionado, lo que habían hecho papas anteriores. Tiene que estar en un constante renacimiento porque el diablo entra en todo al final del día. Pero a través
Espíritu Santo y a través de Jesús, él está observando, sí, él siempre está dando mucho a los que son los la voluntad de Pedro, ¿no? Así que yo siento que ha sido un par de, no sé si decir, unos que 200 años de enfocarse adentro de la reconstrucción, purificación. Ahora con Francisco fue mucho, vamos a lo exterior y quién sabe qué sigue, ¿no? Para dónde van a soplar los vientos, pero va a ser algo bueno, sin importar quién elija. O sea, lo que podemos tener certeza, yo hoy veía un video que me encantó de este señor, el de Infinito Más Uno, ¿cómo se llama? El Ah, ya, productor del Otelo. cine católico, El Cotelo, Juan Manuel español, Cotelo. el Sí, español. justo. Hacía una reflexión maravillosa, decía, a ver, el Papa es es la mejor opción. No, ni Francisco era la mejor opción, ni Benedicto, ni Juan Pablo. A ver, él dice, ni Pedro. O sea, Pedro no era ni por cerca de los apóstoles la mejor opción. Y a pesar de que le demostró a Jesús de que no era confiable, Jesús siguió confiando, ¿no? O sea, sus criterios no son mis criterios, dice el Sí, Señor, ¿no? Entonces, Sí. a mí eso me llena de mucha emoción de ver esa fumata blanca, de este Habemus Papam y ver hacia dónde vamos, ¿no? Eso me emociona mucho, pero para eso habrá tiempo. Hoy creo que seguimos de manera justa haciéndole honor al Papa Francisco, viviendo a distancia los funerales, todo esto que se va a vivir en estos días y encomendar mucho su alma a Dios, porque hay algo, ahorita que decía Chucho, que tú ya lo canonizaste, algo que decía mucho Benedicto XVI, y le decía, ya habiendo renunciado, ya siendo Papa Emérito, decía, yo tengo mucho miedo de que me hagan esta fama de santo, porque cuando muera, no van a rezar por mí creyendo que soy santo. Y exacto. yo lo que quiero, que recen por mí, hasta que la iglesia diga otra cosa, pero recen por mí. Entonces, igual creo que nos toca orar mucho, mucho. No sabemos si el Papa tuvo tiempo de arrepentirse. Hay quien dice que murió por la noche mientras dormía. Hay quien dice que, bueno, que sí entró en un tema ahí de una cuestión cerebral. Por ahí me mandaron un mensajito con esto. Eh, lo cierto es que hay que seguir encomendando el alma del Papa Francisco al Dios a quien tanto amó y que tenga la misericordia con él que tanto predicó, ¿no? Amén. Perfecto. Amén. Pues procedemos con la lectura el día de hoy. Sí, Sobres. cuéntame cómo es el proceso. Ok, pues literal hacemos la lectura y luego ya procedemos a hablar al Ar- respecto. Y pues, por ejemplo, este Chucho por lo regular es el que guía la cita en general. Entonces, él a veces se avienta una introducción respecto de qué va la cita y luego ya la lectura y luego ya hace cuenta que esta dinámica, la reflexión y pues entre los cuatro acabamos viendo a dónde va. Buenísimo. Ok, ¿tú hay algo que quieras decir de la cita? Mateo 16 del 13 al 19. Algo que quiera decir. A ver, honestamente la elegí pensando justo en este tema del Papa, ¿no? Me parece una cita poderosa que tiene que ver con quién es Dios, con quién es la iglesia y con la necesidad de tener una cabeza, ¿no? Entonces, pues me gusta mucho, a mí en lo personal es de mis citas favoritas, esta y la de ustedes también se van a ir, creo que es Juan 6 si no me equivoco. Ujú. ¿A dónde iremos, maestro? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Estas dos maneras de ser Pedro, ahorita decía que este Pedro pues, pareciera no el mejor, también es cierto que Pedro era un tipo de un corazón grandototote, ¿no? Que reconocía a Jesús y, y eso es muy lindo, ¿no? Me gusta ese corazón de Jesús, que por cierto fue de lo último que, si no me equivoco, la última encíclica que entrega el Papa Francisco es Dilexit Nos, que habla justo de eso, del amor a mano, del corazón, ¿no? Apela mucho al corazón del hombre. Y bueno, en ese sentido es que me gusta mucho esta cita bíblica. Perfecto.
Muy bien, ¿te avientas la lectura? Sí, claro. Va. Es Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. Dice así. Yo estoy usando, si tienen diferente, yo estoy usando una traducción de Dios habla hoy, es una versión ecuménica, con Ujú. deuterocanónicos y tal, pero bueno, me gusta de repente usar esto. Va. Va. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. A ver, échale, Chucho. No, a mí me encanta, lo, lo dijiste ahorita en dos ocasiones y es cierto, o sea, lo que dice este señor cineasta, se me olvida el nombre, pero Otelo. Ujú. Sotelo. es así como imaginar a Jesús después de llegar al cielo, ¿no? Después de la cruz, la resurrección, después de todo, llegar al cielo y tener una pequeña reunión con sus ángeles en el cielo y sus ángeles diciéndole, ¿ya viste en manos de quién dejaste todo? O sea, son un desastre. De todos esos no haces uno, son un desastre todos. Una manga, de verdad, de renegados, de traidores, de lo que tú quieras. Gente incapaz. Y así con esa misma tranquilidad con lo que lo decías tú ahorita, Bubu, imagino a Jesús diciendo, lo van a hacer bien, lo van a hacer bien. Porque es un poder que no es nuestro, es un poder que Él nos confiere. Él le confiere a la iglesia ese poder, Él comparte ese poder con la iglesia. Entonces, eso para mí también es tranquilizante, saber que, o sea, el que se encarga finalmente de todo esto no es el hombre, sino Dios. Eh, y me encanta cómo tenemos que tener claros tantos cambios en esto que Él nos confía. Por ejemplo, a partir de cosas tan sencillas como cambiarle el nombre a Pedro después de esto, ¿no? O sea, porque Simón quiere decir caña, una caña frágil. O sea, imagina que Jesús le diga a Simón, tú eres caña y sobre esta caña voy a edificar mi iglesia, ¿no? O sea, no. O sea, tiene que ser algo sólido, algo fuerte, algo potente, una roca, ¿no? Entonces Pedro es la roca y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. O sea, me encanta eso porque digo, me vienen muchas ideas a la cabeza y una de esas ideas es El Señor de los Anillos, el retorno del rey, cuando parece que ya es el final, parece que ya está ganada la batalla, pero aún no era arrojado en el monte destino el anillo del mal, ¿no? Entonces Frodo y Sam tenían todavía esa tarea para completar y lo que se les ocurre a la comunidad del anillo, a Aragorn y a toda la parvada que llevaban con ellos, es ir a las mismísimas puertas de Mordor a distraer al enemigo, ¿sí? Para que Sam y Frodo tuvieran el, pues un poquito más de ventaja, ¿no? Contra el enemigo. Entonces, válgame la comparación, pero de pronto veo yo así también la tarea de la iglesia, la tarea que Dios realiza en la iglesia con nosotros, y es eso, darnos la ayuda que necesitamos para, porque finalmente como iglesia estamos aquí para eso, para detectar las obras del mal y combatir las obras del mal. O sea, no ser de sacatones, ¿no? Ante eso que Dios nos confiere a cada uno de nosotros. Y otra cosa que les decía ahorita acerca
del el texto de Efesios cuando Pablo compara al, a la iglesia, la relación que hay entre Cristo y la iglesia, con la relación que hay entre un marido y una mujer y su esposa. Pues si nos vamos a Génesis, vemos en Génesis cómo nos cuenta la creación del ser humano y cómo nos cuenta la creación de la primera mujer, que es nuestra madre Eva, que fue extraída una costilla, ¿no? Es una parte sólida que sale del hombre. Vamos a llevar esto a Juan 19, cuando Jesús está en la cruz. Jesús, el nuevo Adán, está en la cruz y, y creo que es el Salmo 34 el que hace mención acerca de eso que ocurrió con Cristo Jesús en la cruz. Eh, a él ya no le rompieron ni un solo hueso, a los ladrones sí, para que terminara pronto todo, pero Jesús ya había muerto. Por eso cuando Longinos encaja esa lanza en el costado de Cristo, pues ya lo que sale es agua y sangre, ¿no? El suero ese ya final, ya no había vida. Pero dice claramente, como una profecía de David en el Salmo 34, dice, no le quebrarán ni un solo hueso, no le quebrarán ni un solo hueso. Entonces me gusta mucho, no sé si es como una especie de metáfora o qué, pero Adán y Eva, o sea, la iglesia imperfecta y el hombre imperfecto, y ahora el nuevo Adán que es Cristo Jesús, de cuyo costado nace esta iglesia sólida, fuerte que somos, porque lo es la iglesia, y como no hay un poder porque está fundada sobre la roca que es Pedro. Me gusta esta idea, así jugar con esta idea de cómo Dios ha puesto ese poder y, y el infierno no prevalece. O sea, por más esfuerzos que haga el infierno, no prevalece todo ese mal, todo ese odio que el demonio siente hacia los seres humanos, hacia la iglesia. Es una victoria que ya tenemos en Cristo Jesús, pero me gustan mucho los teólogos alemanes que mencionan de esta forma a la iglesia, al creyente. Dice, somos santos, pero todavía no. ¿Sí? Ya triunfamos, pero todavía no. Ya ganamos, ya vencimos, pero todavía no. Entonces tenemos que prevalecer firmes, valientes a las puertas de Mordor, resistiendo al mal, pero sabiendo que no lo resistimos solos, que tenemos un aliado poderosísimo, que es el Espíritu Santo caminando y viviendo dentro de nosotros, que es Cristo Jesús, que no abandona, que vuelvo a mencionar ese texto de Mateo 28, voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Y quedarnos con esa idea que les mencionaba ahorita acerca también, gracias a lo que aportabas, Jesús tranquilizando a sus ángeles en el cielo, diciendo, sí, yo sé que son un desastre, pero les va a salir bien esto, vas a ver, les va a salir bien. Entonces, vamos a confiar en que esas palabras de Jesús son reales para todos nosotros. Y sabes, ahorita que te escuchaba, pensaba en la relación que hay entre que Jesús le llame a Simón Kefas, piedra, roca, y ya sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, con la relación de ese otro pasaje de quien construyó su casa sobre Sí, la arena y sobre la roca, ¿no? exacto. Entonces, ahí entran esa comparación de no solo a nivel iglesias, ¿no? Hay muchas iglesias que probablemente desde antes, desde épocas previas a Jesús, durante la época de Jesús, durante el cristianismo, después viene toda la reforma protestante. Hay un montón de iglesias que claramente están fundadas sobre arena, ¿no? ¿Son malas? Pues no necesariamente, en un principio son malas. O sea, este tema, por ejemplo, de Martín Lutero, pues cuando uno escucha o se pone a leer las cosas que él ponía sobre la mesa, algunas de ellas eran bastante Lucidas. rescatables, tenía sentido lo que estaba diciendo, ¿sabes? El problema es que se alejó de la roca y fundó en tierra
en arena, ¿no? Y entonces después va a venir Calvino y después va a venir tal, y ahí se van diluyendo y ahí se van perdiendo la importancia de ir a donde está Pedro, ¿no? Ahí donde está Pedro, creo que es importante. Y en este texto que les propuse, Mateo 6, 13, 19, me gusta mucho lo que hace Jesús, porque primero, a ver, así que vámonos por partes, porque primero hace una gran diferenciación en preguntarles qué dice la gente y Ujú. luego qué dicen ¿Qué ustedes. dicen ¿Quién es la ustedes? gente y quiénes son ustedes? Nosotros tendremos que decidir un primer punto, ¿dónde estoy? ¿En la gente o en el ustedes? ¿Dónde me coloco yo? Y eso no tiene otra razón de ser más que el reconocer quién es Jesús. Eh, yo a partir de ahí me hice una frase que admito que la predico y la vivo es, a Jesús no le gustan los crédulos, le gustan los testigos. Creo que en esta cita Jesús hace una gran diferencia. Los crédulos, lo traigo al tiempo actual. Los que van porque es que dicen que, ahorita a propósito de lo que hablábamos, ¿no? Del tema de la salud y demás, voy porque ahí dicen que hay curaciones. Sí. Voy a ir porque ahí dicen que la otra vez fue un niño con cáncer y ahora ya no tiene cáncer. Tal. Esta gente que es crédula, que va porque nada más porque le dicen, ojo, y que se mantiene así, y que su fe se mantiene así, a oídas, lo que te dicen, ¿no? Jesús lo que quiere es testigos. Quiere al niño al que le quitaron el cáncer. Sí. Quiere a la mujer a la que le quitaron los dolores de espalda. Y quiere a los que estuvieron ahí y lo vieron y creyeron. ¿Me explico? O sea, el testigo, el que da fe de lo que vivió, que no se la cuentan. Por eso yo me he topado en TikTok a un señor, su sí, Susunaga, no sé cómo se llama, que es como una especie de historiador, algo así. Entonces, que empieza a hablar sobre el tema de la Virgen de Guadalupe, que no es real, que no resucitó Jesús, sino el que resucitó fue el Cristo, porque Jesús murió y tal. Empieza a Ujú. hacer mucha faramalla, con mucha palabrería. Y entonces, a mí me da igual, porque yo no creo, yo, Bubu García, yo no creo en Jesús porque me lo contó mi mamá y me dijo que había que ser católicos y porque había que ir a hacer la primera comunión y listo. Creo porque Dios está vivo y se ha manifestado en mi vida. Me podrán venir a decir lo que se les dé su gana, pero yo conozco a ese Jesús vivo. Lo, con- lo Me topé con él, me encontré con él y creo, por eso yo me atreví a decir que me voy a morir católico, ¿no? Porque me he dado cuenta que ese Jesús no es un Jesús histórico, valga el tema, es decir, que vivió y se quedó allá, sino que es un Ajá. Jesús rompió en el tiempo y en el espacio, pero que Sí. está vivo y que lo que está acá escrito en su sentido interpretativo por la Iglesia Católica y el Magisterio, hombre, es una verdad revelada profundísima. Recuerdo una vez que mencioné la frase, la, la mayoría de la gente no ve milagros porque no ve lo suficiente bajo, ¿no? Mm. Todos quieren que sean estas demostraciones de resplandor, pero es es en todo el respirar, en el mundo a tu alrededor, es los pequeños conforts, es todo lo que está pasando, ¿no? Y hay que ser, no hay que ser. Me dijeron que iría al cielo si voy a la iglesia, no, es de que no. Jesús está actuando en mí, en el mundo, tengo que ir, tengo que decirle a los demás, tengo que, tengo que exaltarlo, ¿no? En ocasiones hemos mencionado temas acerca de la tarea de la iglesia en el mundo, ahorita que Andrés menciona. Y hago un pequeño paréntesis aquí. Estábamos hablando del Papa. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Buenos Aires trabajando con comunidades y, y fue por sugerencia del Papa cuando era cardenal en Buenos Aires. Vio un video de nosotros, de lo que hacíamos en la misión en los tiraderos de basura, y le pidió al equipo que nos invitaran. Entonces pasó un tiempo, por
temas económicos, Argentina, la verdad que se tardaron un poquito en concretar y fuimos. Y el retiro precisamente se llamó así. Ahorita mencionabas cómo el Papa insistía en las periferias existenciales. Llevando el Evangelio, era el tema, llevar el Evangelio a través de la música a las periferias existenciales. Entonces, la tarea que nos tocó compartir, y la verdad que nos sentíamos poca cosa, era estar compartiendo con obispos, con sacerdotes, con religiosas, con catequistas, gente muy preparada. Entonces, pues era simple y sencillamente compartirles cómo usamos el gancho de la música para ir invitando a la gente al servicio de los más vulnerables, y cómo se fue integrando por mucho tiempo. Estuvimos trabajando en los tiraderos de basura, en las cárceles, en los hospitales, y esta gente creía en el proyecto, y para nosotros era padre ver cómo la iglesia estaba en movimiento. Me acuerdo que venían personas y traían ayuda, traían ropa, traían pues todo lo que se ocupaba ahí, porque ahí era ropa, alimento, medicamento. Teníamos equipos de doctores, equipos de estilistas que nos ayudaban también para hablarle a la gente sobre higiene y todo eso. Entonces, como toda esa gente se involucró, y el tema era bien sencillo. Alguien traía ropa y me pregunta la persona, ¿y cómo puedo tener la seguridad de que esto que traigo va a ser, perdón, va a ser entregado? Pues acompáñanos, ven con tu familia, nos acompañas y ahí te enteras. Y esa gente iba y se quedaba. Esa gente iba, Claro. veía y se quedaban a la misión. El ven y verás, ¿no? Sí, sí, exactamente, era eso. Y eso también es para mí parte importante de ser iglesia, ¿no? Entonces, lo que compartíamos con estas personas en Argentina, pues ya les he comentado, les presenté el canon José José. Les dije, ustedes conocen a José José, nuestro paisano, cantante, compatriota, y pues unos y otros no. No sé, dijeron. Sí, no, pero era interesante porque le digo, bueno, mire, les voy a compartir una regla muy sencilla. Le puse la regla Pepe Pepe. Es lo que tiene que hacer la iglesia: estar presentes, estar próximos, vivir con pasión, vivir la pasión por los más vulnerables, por los más necesitados. Y ya cuando te ganaste el corazón y el oído de las personas, ahora sí proclámales todo lo que tú quieras. Pero no llegues proclamando, no llegues predicando nada más porque es lo más fácil por hacer. Eh, al pobre, y hablando desde la pobreza que nos tocaba ver, la verdad, cosas tan crudas, cosas que no ves todos los días porque tú estás en tu burbuja, pero les decía, al pobre no te lo vas a ganar predicándole. Al pobre te lo vas a ganar conociéndolo de cerca, aprendiéndote su nombre, mirándolo a los ojos, dándote el tiempo para sentarte y escuchar su problemática y cómo puedo ayudarte. Y ahí venía ese encuentro con ellos. De verdad que fueron años de una hermosa misión. Entonces, sí, ahorita volviendo un poquito a todo esto, sí, aunque es parte también de lo mismo. O sea, recordaba esa invitación que recibimos, y de hecho va a sonar muy mamila, pero cuando nos decían, oye, ustedes nunca han conocido al Papa en persona. No, pero el Papa sí nos conoció a nosotros en un video, les decíamos, ¿no? Pero lo importante, te digo, que resultó de todo esto, pues no lo hacíamos tampoco con la intención de que la gente viera para recibir invitaciones a otras partes ni nada de eso, no. Lo hacíamos porque tocaba, porque había que hacerlo, porque aquí tenemos la realidad de Monterrey. No tenemos que ir a África, no, aquí tenemos una realidad muy difícil, y la tenemos que atender. Es otra forma también de decirle a la gente, de anunciarle al mundo: somos iglesia, ¿sí?
Y tenemos esas bases de las que hablabas, Bubu, que me encantó. Esas bases de la iglesia para nosotros son claras, es el amor, el perdón y el servicio a todos, especialmente a los más necesitados. Y luego les digo una cosa, y que viene la otra parte de la cita, que no depende de nosotros. Au. O sea, esto me llama mucho la atención. O sea, cómo empieza después de que Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Qué fuerte lo que dice Jesús. No sé si ustedes tengan otra traducción, pero en esta le dice, dichoso tú. O sea, dichoso tú, porque esto no lo supiste por ti, o sea, te vino de lo alto, ¿no? O sea, alguien te lo reveló, alguien te dijo esto. O sea, Jesús no le está dando el mérito a Pedro, le está haciendo saber que fue dichoso, ¿no? Y eso despierta un sentido de agradecimiento que creo que eso reinaba en el corazón de Pedro. O sea, Sí. era normal que tuviera miedo. A mí siempre mi reflexión después de la Semana Santa siempre es comparar a Judas y a Pedro. Dos personajes interesantísimos, pegadísimos a Jesús. Los dos fueron testigos de lo que hizo Jesús, pero, em, pero Judas siempre mostró un poquito nos somos nosotros, los meros meros, ¿no? No, ¿para qué te gastas en esto? No, mejor aborremos, mejor aquí, mejor allá. O sea, siempre tenía una manera diferente de ver las cosas y que creo que al momento de entregar a Jesús, que claro que fue grave, claro que fue terrible, le hubiera alcanzado la misericordia de Dios si se hubiese arrepentido. Creo que al Judas lo hace pedazos la culpa. Eh, eh, Pedro, en cambio, creo que entiende quién es Dios, entiende su error, pero entiende quién es Dios. O sea, creo que eso Pedro lo tuvo muy claro. El a dónde iremos, maestro, solo tienes palabras de vida eterna, tú eres el Mesías, ¿no? El ungido, el enviado de Dios, tal. O sea, reconoce bien quién es Dios y por lo tanto, a pesar de que en algún momento tú no me vas a alabar y tú no vas a hacer nada, tal, le quedó claro quién era él. Y este dichoso tú que dice en este pasaje, me parece, a mí me ha reventado la cabeza, porque digo, bueno, ¿qué hizo Pedro que no estoy haciendo yo o que tendría que hacer yo para poder proclamar con fuerza? Y no solo eso, para ser enviado, porque a mí me llama la atención cómo Dios, cuando cambia el nombre, en el nombre nuevo está la misión, ¿no? Abraham, Sí, Abraham, ¿no? sí. El Simón al Pedro, ¿no? Hay una misión específica. De Digo, Eugenio a Bubu. Eugenio Abubu, ¿no? Que abuchea a Perdón. la gente, ¿no? 2 veces a todos. Eh, digo, ¿cómo reconoces? O sea, yo quiero que Jesús me diga: "Dichoso tú, Bubu, porque esto que estás diciendo tal, 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 por eso ahora te voy a tal", ¿no? Y lo más cercano a eso, y lo digo de manera muy fresca y teniéndolo aquí enfrente, lo más cercano para mí eso es: "Dichoso tú, y por eso te voy a dar una hija", ¿no? O sea, esa es la parte que yo más me acerco ahí, porque digo, hace ratito, y continúo con esto, estábamos Ver y yo platicando antes de entrar aquí con ustedes, y entonces hablaba con mi hermana y tal, mi hermana es médico, me dice, oye, pues cuántas semanas, esto y el otro, tal, y entonces hizo ella sus cálculos, me dice, es que estás como a 10 días más o menos, eh, debe ser una cosa así, que vayan a empezar a que la niña pueda decidir ya, ¿no? Por tal cosa, ¿no? Dije, espérame, ¿cómo? ¿No? O sea, y me cayó el 20 dije, caray, voy a ser, junto con mi esposa, el encargado de que esa niña llegue a ser una creyente fuertísima y que tenga a Dios presente y que quiera responder a un llamado vocacional, a cual sea el que el Señor le llame. O sea, me toca, porque lo que conocimos de Jesús tuvo mucho que ver San José y la Virgen María, no nació sabiéndolo todo, sino fue formado. Digo, es lo más cerca, creo yo, de ese dichoso tu bubu, y por eso te voy a confiar una hija mía. ¿No? Bueno, ¿y ustedes? O sea, ahora sí que ustedes, ¿dónde está el dichoso tú, Chucho, dichoso tú, Andrés, dichoso tú, Ángel? No sé.
Empieza Andresito Uf. Tamés. No, pues, empieza tú, cabrón. Hablaste primero. Sí. Ok, te lo voy a decir, pero no ahorita. Voy a pensar que dónde veo el dichoso tú. Bueno, para mí el dichoso tú empieza aquí en casa con Miriam. O sea, eh, para mí es el servicio y no me considero el mejor servidor, pero he encontrado esa dicha, ese Macario tú en el servicio, ¿sí? Ese bienaventurado en el servicio. Pero para mí, y lo digo con todas sus letras, para mí mi prójimo más prójimo es Miriam Edith Guajardo Garza. Y a partir de ahí, agarro corte. O sea, mis hijos, mis nietas y el resto del mundo. Pero, pero para mí es esa dicha, esa alegría, la, la he encontrado no en otra cosa que en el servicio. Y no me refiero al cantar. O sea, cantar es muy fácil. Bueno, ya hablamos de eso la vez pasada, Hugo. Pero para mí no es el cantar. Díselo a mi párroco, díselo a mi párroco. No, hombre, no, no, no. Saludos. Dios lo perdone. No, no, pero el cantar es para mí lo más sencillo, ¿no? O sea, si por cantar me fuera a ir al cielo, pues cantaba todos los días, todo el día. La manera como tanto Miriam y yo hemos descubierto esa alegría ha sido precisamente en el poder estar abiertos a esa necesidad que hay en los demás. He compartido con los muchachos en alguna ocasión cómo la pandemia frenó mucho eso. O sea, cómo la pandemia, eh, a- a- especialmente nosotros que por la edad somos comunidad de riesgo, ¿no? Pues nos tuvimos que guardar aquí. Nos tenía el Señor en arresto domiciliario aquí en la casa. Entonces, desde aquí, desde la casa, le dijimos al Señor, no queremos dejar de servir, Señor. Así que mueve los hilos que tengas que mover, pero queremos seguir sirviéndote desde aquí, desde casa. Y estuvo increíble porque el tiempo que estuvimos aquí encerrados, llegaba todo el tiempo la necesidad con los vecinos. Digo, así entre los que recuerdo a Katia, que le diagnosticaron cáncer. Ya en las últimas llegó una piel muy ceniza, una mujer joven, madre de 3 hijos, y, y vino y no sé cómo, esa mañana Miriam estaba orando y le decía al Señor, Señor, no queremos dejar de servirte, estamos dispuestos a lo que tú nos digas, y le tiró Miriam un rollo al Señor. Y a las 5 de la tarde tocan a la puerta y era esta vecina. Y lo primero que esta vecina le dijo a Miriam, le dijo, me dijeron que ustedes ayudan a la gente. Entonces ya le contó su historia y Miriam le dijo, mañana mismo empezamos a ayudarte, ven mañana, te voy a tener aquí unos medicamentos que ocupaba, ven mañana, ven mañana. Esa mujer finalmente murió no de cáncer, o sea, bueno, el cáncer no se curó, pero debido a que se le movió el catéter, tuvo que ir al hospital y en el hospital se contagió de COVID. Pero te estoy hablando de meses después, estuvimos meses ayudándola y se contagia de COVID y muere en el hospital. Pero hubo un cambio en ella que nos llamaba mucho la atención. Hubo alegría en medio del dolor, hubo alegría en medio de la enfermedad, porque esta mujer pudo experimentar la calidez de una mujer que le dijo, mañana mismo empezamos contigo, no te preocupes. Pero cuando cierra la puerta, miren, ese primer encuentro con Katy, cierra la puerta, Miriam entra a la sala y está llorando. Entonces ya voy y le digo, ¿qué pasa? Dice, me dolió mucho el dolor de esta persona. Me dolió mucho ver esa piel tan ceniza y cómo viene acompañada de su hijo que la sostiene porque no puede ni caminar. Me dolió muchísimo. Y yo creo que Miriam pensó que le iba a dar un abrazo y le iba a decir, ay, mi amor, no, no. Le dije, me alegra mucho que te duela el dolor de tu hermana. O sea,
nos tiene que doler. Por eso les decía, esa pasión la tenemos que hacer vida. Entonces, entre tantas cosas, podría decir, ¿dónde escucho yo esa frase de Jesús? La escucho en el servicio. Cuando hago algo por alguien sin ningún otro interés que alegrar el corazón de Cristo Jesús y el corazón de mi hermano. Andrés, sigues. Digo yo. Creo que para mí sería que has dejado de cerrar tus ojos. O sea, los has abierto y dejaste de ignorar, porque siento que muchos lo que hacen es ignorar cuando Dios se demuestra enfrente de ellos, ¿no? Y siento que para mí fue algo como ya te presencié. Ya las veces que te has mostrado frente a mí, te he visto y, y no sé, me siento mucho como, he estado leyendo mucho los salmos, me siento mucho como algunos de los de David, de que, o sea, te has mostrado ante mí aunque no soy digno y ya no dejaré ese ciego y seré un testigo fervente y nunca volveré a negarte, ¿no? Ah, o lo que siento ahorita. Y ¿Qué dijiste antes de lo que siento ahorita? que ya no, que voy a dejar de negarlo, ¿no? No, Voy a, buenísimo. voy a que eso definitivamente no fue coincidencia, como hablamos la semana pasada, ¿no? Y Ujú. creo que eso es ahorita en el ya, ¿no? O sea, que lo he visto. Que yo digo con toda confianza, yo lo veo. Yo te veo, Dios. Y gracias por hablarme. Buenísimo. Me encantó ese propósito que hiciste, Andresito, Cuaresma. de la duda, Mm, de la duda. Sí, En contexto, su propósito de Cuaresma fue, ya no voy a dudar. Voy a dejar de dudar. ya. Y Buenísimo. muchas veces durante la cuaresma, pero cada semana me sentía más cerca de Dios. Y Aunque te digo una cosa, perdón que te interrumpa, esa palabra a mí me hace pensar mucho porque eh, me gusta comparar personajes que están en situaciones similares y otros de esos son Zacarías y María, Ujú. ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia si los dos cuestionan el hecho de cómo es posible si mi mujer ya está grande? ¿Qué estás hablando? Y la Virgen María dice, ¿cómo es posible si no he estado con ningún hombre? eh, Creo que el problema no es la duda, el problema es en quién dudan. Zacarías duda de que Dios pueda Ok. hacerlo. María duda de sí misma, mm, no duda de Dios. Entonces, creo que ese proceso, creo que es hasta a veces, pues no sé, porque entro aquí en un conflicto. No sé si es hasta sano a veces dudar un poco de uno mismo para que entonces Cristo pueda, mm, pero luego el mismo San Pablo dice, ya no soy yo quien vive tal, y bueno, pues San Pablo no le da una certeza de lo que él puede hacer, pero bueno, creo yo mismo me di la respuesta ahorita, ¿no? Creo que él está consciente que es Cristo quien obra a través de él y por eso lo puede todo, ¿no? Porque es un tipo que pareciera que habla con una certeza y una seguridad que nada lo para, pero creo que tiene que ver con eso. Entonces, no sé, pero interesante propósito, ¿no? Digo, hoy me llama la atención, seguro ustedes ya lo hablaron mucho, pero porque no había yo tenido el gusto Ujú. antes, Andrés, pero gracias. sí, Súper cool. Sí. Yo me quedé reflexionando respecto a la pregunta. Entonces, haz de cuenta que la mitad de lo que Chucho habló, yo estaba de que con mi cabeza de que buscando la respuesta. Lo primero que se me vino a la mente fue el enseñar, como que he encontrado una vocación al enseñar, pero también siento que es algo, o sea, todo me ha sido dado, pero también es algo que he trabajado. Entonces, busqué esa narrativa de dichosa tú porque has encontrado gracia en Dios. Dice, dichoso tú, Simón, porque el Padre te ha revelado esto. Y así. Y pues últimamente, ya lo conté en el podcast pasado, lo de Miriam verdaderamente
me ha hecho recordar mi sanación física, porque no sé si sabes, Bu, yo, mi conversión cuando dije, pues aquí es, fue porque el Señor me hizo una sanación física. No sé si tú estabas enterado de eso. No sabía, amigo. Ya. Pues bueno, voy a resumirlo un poco, pero yo nací con un problema en la cadera, lo que me hacía caminar chueco con los pies hacia adentro, para ponerme de pie no podía ponerme de pie erguido, tenía que cruzar los pies de esta forma para que no me doliera y caminaba encorvado. Entonces, pues fue algo que mis papás notaron desde muy morro. Tuve de que plantillas, fui a terapia, usé aparatos ortopédicos y todo, y la verdad es que no me ayudaron porque me los quitaba y seguía valiendo. Y ya como que el último diagnóstico fue que haga la paz con ello. No va a ser el mejor en el fútbol, no va a ser esto, pero va a poder vivir su vida. Tal vez no va a vivirla así como alguien normal, pero no va a ser tan diferente, ¿no? Entonces, pues fue algo que crecí con diferentes issues, entre ellos de que, pues, bullying, maestros, y eso fue gran parte que me hizo chocar con Dios, con, a ver si me amas porque me hacen esto, ¿no? También me puso después Dios en perspectiva de que, o sea, caminas, agradéceme esto al menos, ¿no? Mm. Entonces fue ese rollo. Y en el 30 de noviembre del 2014, en una hora santa con Chuy y Miriam, mis papás, pues ambos vienen de la oración carismática. Ellos me mencionaban bastante de que hay eventos donde el Señor hace milagros, donde todavía pasa eso y así. Y yo la verdad los tiraba a león, no les creía ni nada. Pero en esa hora santa simplemente como que dejé mi escepticismo de lado y me puse a pensar y dije de que no, pues tal vez aquí pueda ser un milagro. Entonces hice la reflexión de quién está aquí enfermo, quién puede tener un cáncer, quién puede tener algo así. Y luego empecé a pensar en mí y dije, ¿qué tengo yo de que, no manches, mi pisada? Si puedes sanar mi pisada, te lo agradecería bastante. Y el punto es que en el transcurso de esa hora, Andrés me dice de que, hey, ya vámonos, me pongo de pie, batallo para caminar, ando de que desequilibrado, yo caminaba encorvado, entonces veo en el espejo del Teatro de la Ciudad y estoy erguido y poco a poco mis pies van enderezándose, siento un calor que recorre tanto mis piernas, la cadera, la columna. Y en el transcurso de una hora, 2 horas, ya empiezo a caminar bien, ¿no? Y pues esto es algo que les he comentado, como que yo creía que ese era mi testimonio. Mi testimonio es que el Señor sanó mi pisada, pero en realidad no, fue el principio de mi conversión. Porque de ahí pues se ha hecho la amistad con Dios, he tenido mis momentos de desierto, he tenido momentos en los que he caído en lugares muy oscuros, pero ahí estoy, ¿no? De hecho, tengo un cuadro que hice para representar eso y según yo para no olvidarlo, pero aún así lo olvidas, aún así de repente vives en el día a día y se te olvida. Y últimamente lo he tenido muy presente, como con el milagro de Miriam, la sanación física, la resurrección, todo esto. Entonces creo que la respuesta a dichoso tu ángel sería, dichoso tu ángel porque el Señor ha enderezado tus caminos. Ujú. Literal y metafóricamente, el Señor Sí. ha enderezado mis caminos. Dichosos amigos míos. Lo, Qué lo, bendición. siento mucho lo que acabas de decir, Ángel, con más o menos con lo que he sentido yo últimamente, porque muchas veces era de que dudo en el Señor, pero dudo en que haría, o sea, en que yo valgo que haga algo por mí, ¿no? O sea, por ejemplo, no dudo no dudo que si que haría algo por ti, pero para mí siento esa duda, ¿no? Y siento que Ujú. eso fue una, no sé cómo decirlo, fue una duda existencial, fue una duda letal, ¿no? O sea, fue algo que no debería de sentir. Porque si nomás confío que Dios está activo en otras personas, entonces en realidad creo lo que digo que creo, ¿no? Sí.
sido como que ese conflicto. Sí, y en el día a día se te va la onda, o sea, verdaderamente te puedes distraer muy fácilmente y olvidas que Y olvidas, sí. Ujú. Sí, olvidas que el Lo que Señor pasa es te que no, a ama. ver, Entonces, sí, no es sencillo, no es sencillo. O sea, el príncipe de este mundo es el demonio y es un experto en tentar y todas las cosas que nos alejan del Señor, pues son sabrosas, ¿no? Son tentadoras, tal. Entonces, Jesús sabía todo esto, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que Jesús sabe todo esto, está un poco en el presupuesto. Eh, solo basta, creo que es Apocalipsis, no sé si es Apocalipsis 2, volver al amor primero, ¿no? Volver al primer amor, vuelve al primer amor. ¿Qué tienes que hacer? Lo que hacías al principio, nada más, ¿no? O sea, siempre volver a lo que hiciste cuando te diste cuenta que caminabas erguido y cuando tus pasos se fueron enderezando, reconocer a ese Dios, ¿no? O sea, todos tenemos como ese punto de cómo fue ese primer amor, seguramente algunos llenos de chispitas y emociones y llorar y prometerle un montón de cosas al Señor y tal. Bueno, pues volver al amor primero, ¿no? O sea, creo que redondeando todo esto, a propósito del Papa Francisco, creo que algo nos viene a decir fue eso. Una de sus primeras frases, si no me equivoco, la dijo durante la Jornada Mundial de la Juventud del 2013 en Río. eh, Dios no se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón, ¿no? Y la otra que me fascina, que para mí me marcó mucho, que la dijo, al menos yo se la escuché, aunque la he dicho muchas veces, pero se la escuché en Morelia en el 2016. En el arte de ascender, el secreto no está en no caer, sino en no permanecer caídos, ¿no? Sí. Entonces creo que a final de cuentas es el camino del cristiano, es ir ahí, es entender que somos testigos, que nosotros reconocemos ese Dios, que volvemos a Él como lo hizo Pedro, ajá, y no pero como con este, Judas, volviendo al paralelo, no sí, refugiarnos en el lugar es, equivocado. sí, de yo no merezco, yo no soy digno, yo no voy a ir a misa porque ese lugar no es para mí, es que ya no me voy a ir a la junta de oración porque ahí todos son bien buenos y bien santos y yo la verdad no, estos saben orar bien bonito y yo no, y luego en los carismas, uy, este sabe orar en lenguas y este sabe, no, y yo no, o sea, siempre poquitinarnos. Es un poquito el ser como Judas, ¿no? Ay, yo no, yo no merezco, que creo que de ahí viene este pecado que dice la Biblia que no se perdona, que es el contra el Espíritu Sí, Santo, el exacto. de creer, el de creer que Dios no puede perdonar lo que hayamos El, hecho, que el Dios de no puede, no creerle a Dios, sí. Sí, sí, es justo. Entonces, creo que eso lo saqué de San Felipe Neri. eh, Le pregunta a uno de sus seguidores, le dice, ¿por qué es tan difícil seguir el evangelio? Y le responde Felipe Neri, porque es sencillo, ujú. porque es sencillo. Por eso es difícil, porque es muy sencillo. Tú lo dijiste, Chucho. Jesús la vino a poner más clara. Ama a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Punto. Ya, o sea, de eso se trata el asunto, de movernos con amor por todo el mundo. Si estamos enojados, perdonar. Tal vez eso es un proceso largo, no quise que todo sea inmediato, ¿no? Pero ese es el camino, perdonar porque somos perdonados y amar muchísimo a Dios y a los que están alrededor. Después de eso es bien difícil que nos equivoquemos en algún precepto. Si lo que nos mueve es el amor, es bien difícil que nos equivoquemos en algún precepto. Claro, la tarea va a saber identificar qué sí es amor y qué cosa es codependencia y qué cosa es alguna otra cosa desviada, ¿no? ¿Sabes? Eso habrá que entenderlo. Pero cuando se vive como este amor cristiano, pues seguro vamos por buen camino, ¿no? Amén, hermanos. Tengo que ir a inyectar Amén. a mi perrucha. Ya Voy es Haces a. hora. bien, haces bien, haces bien. Tenemos una perrita que es diabética, Bubu, y la tenemos que inyectar a las 9 de la noche. Toca, Entonces, sí, pues toca cuidar la creación. A la criatura. es, entonces ¿les parece si vamos rematando, Angelito? ¿O algo Sí, más? ¿No? ¿algo más que quieras agregar de lo que querías compartir, el día de hoy? No, hablé un montón, ni modo, ustedes me invitaron, así que No, qué bueno, qué bueno. eh, No, Y Yes. eh, estuvo todo por hoy. muy interesante como siempre hablar contigo, Bubu.
y aprender Hay que contigo. vernos más, mi Chucho, hay que vernos más. Te veo mucho menos de lo que quisiera. Diría Bueno, Drexler. Gracias, Ángel. O sea, yo también lo pensé. No, gracias, Drexler. Te quiero mucho más de lo que te lo cuento y te veo mucho menos de lo que quisiera. Grande Drexler. Dije una frase que alguien ya había dicho. Sí, sí, sí. Jorge Sí, Drexler. pongamos que hablo de Martínez de Drexler, rolón. Rolón. Ujú. Pues bueno, ya lo que sigue pues es hacer la lectura y la oración final. ¿Quién se avienta la oración final ahorita? Diría yo. No, le va a tocar a Bubu. Ok, entonces, Sí, pues, porque pues, nosotros estamos ya aquí muy escuchados y muy vistos. entonces tú te avientas la lectura nuevamente y ya después la oración, ¿va? La volvemos a leer. Sí. Sí, por favor. Ok, claro que sí. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 hasta el 19. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Bueno, pues, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, estas cosas que hablamos de ti, te rogamos que sean reveladas de lo alto y no que lo digamos por voz propia. Te pedimos también, Señor, que cuanto hablemos de ti, no sea ni la ínfima parte de lo que hablamos contigo. Señor, dichosos nosotros de haberte conocido, dichosos nosotros de servirte, dichosos nosotros de sabernos parte de tu obra redentora para esta iglesia que camina y peregrina. Te pedimos por último por el Santo Padre, por el Papa Francisco, que descanse en paz, que luzca para él la luz perpetua, y te pedimos por todos los cardenales y por la Iglesia Universal, para que en un espíritu de paz y de caridad fraterna se pueda elegir al nuevo Papa. Virgen Santa, protégenos con tu manto, ayúdanos a ser fieles y dóciles como tú lo fuiste. Y todos los santos y ángeles en el cielo intercedan por nosotros. Todo esto, Padre bueno, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues qué chido. Muchas gracias, querido Bubu. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Muchas a ustedes. gracias por venir. Encantado. Y qué gusto conocerte. Sí. Aquí estamos. Sí, ahí cuando Igualmente. quieras. Ahí cuando quieras. Igualmente, me puedes encantó. cotorrear. Y muy padre. Fenomenal. Estás cortando tu... No, empieza desde el principio. Te estaba madreando, güey. Ok, perfecto. Qué chido, qué chido. No, pues sí, muchas gracias cuando quieras. Aquí tienes tu podcast. Y pues gracias a los que escucharon este podcast. Gracias por la plática. Y si no hay nada más que agregar, Andrés Patricia puede proceder. Ya quedó. Sigan todos rezando por la iglesia. Los amamos a Dios. Dilo otra Adiós. vez. ¡Los amamos! ¡Adiós! Bendiciones a todos.